aunque pudiera ser válido también para cualquier base numérica. Entonces, se eliminan cifras significativas a partir de su representación decimal para obtener un valor aproximado. Si trabajamos con computadores, los números reales se representan mediante aproximaciones a dichos números. Solo pueden representar cantidades con un número finito de dígitos, lo cual produce un error de redondeo. ¿No es cierto? Cada vez que utilicemos nuestra calculadora y al hacer operaciones, ¿no es cierto? Vamos a obtener a veces una cantidad enorme de dígitos. La calculadora solamente podrá almacenar una cantidad fija, ¿no? de dígitos, y los demás simplemente los desecha. Y al desechar, ahí se está cometiendo un error de redondeo. Ok. Seguimos llegando. Los errores de truncamiento en realidad vienen a ser la diferencia entre una formulación matemáticamente exacta y la aproximación que se obtiene por los métodos numéricos, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos decir que el valor aproximado de la primera derivada de una función lo pudiéramos representar como esta ecuación, ¿sí? De manera que si nosotros comparásemos el valor exacto de una derivada analítica con el valor que vamos a obtener a través de esta ecuación, vamos a tener una pequeña diferencia, y esa diferencia es justamente lo que se conoce como error de truncamiento. Cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Las cifras significativas básicamente se refieren a la confiabilidad, ¿no? de utilizar un valor numérico, el cual nos brinda una información no ambigua ni superflua acerca de una determinada medida experimental. Ok. En el proceso de hacer cálculos, cuando nosotros estamos trabajando haciendo cálculos, pueden aparecer como resultado de esos cálculos una gran cantidad de cifras, y no todas van a tener significado, ¿no? La mayoría, de hecho, no tendrán significado alguno. Entonces, volvemos a insistir que las cifras significativas se refiere a la confiabilidad de un valor numérico. Por ejemplo, en el caso de nuestro dispositivo en las movilidades, tenemos el velocímetro que mide la velocidad a la que estamos yendo. Si nosotros miramos, ¿no?, el velocímetro en determinado momento, vamos a saber aproximadamente, ¿no es cierto?, a qué velocidad nos estamos dirigiendo. Por lo general, los velocímetros manejan dos dígitos, ¿no es cierto? Varía de 0 a 20, 40, etc. Y entre cada separación habrán subdivisiones. De manera que si nosotros miramos aproximadamente el velocímetro, vamos a obtener la velocidad, por decir 50 kilómetros por hora, 60, ¿no?, 55, etc. Entonces, la mayor aproximación que pudiéramos dar nosotros a la velocidad a la que vamos en un determinado momento será con dos o máximo con tres cifras significativas, ¿no es cierto? Es decir, vamos a utilizar tres dígitos significativos para definir la velocidad a la que estemos yendo. Difícilmente ese instrumento nos permitirá utilizar mayor cantidad de dígitos, ¿no es cierto? Si yo dijera, bueno, en realidad voy a una velocidad de 55,4798 kilómetros por hora, no hay, ¿no?, ese instrumento que nos dé esa
cantidad de dígitos para estimar la velocidad. Entonces, las cifras significativas se refieren justamente a cuántos dígitos, ¿no? De todos esos dígitos, cuántos son realmente significativos. Entonces, de ahí entendemos que máximo 3 dígitos son significativos para definir la velocidad en un determinado momento. Ok. El número de cifras significativas es el número de dígitos más un dígito estimado que se pueda usar con confianza, ¿no es cierto? Lo que acabo de decir ahí, ¿no? Entonces, las cifras significativas se cuentan de izquierda a derecha a partir del primer dígito diferente de 0 y hasta el dígito estimado. ¿Ven? Por ejemplo, en estos 3 números, son 3 números obviamente diferentes, pero los 3 números tienen 4 cifras significativas, ¿cierto? Nosotros contamos a partir del primer dígito diferente de 0, ¿no? En este caso es el número 1, de izquierda a derecha. Entonces el número 1 representa el primer dígito, el 8 el segundo dígito y así sucesivamente, ¿no? Entonces contamos 4 cifras significativas, ¿sí? Entonces estas serían nuestras 4 cifras significativas. Ok. Una forma de representar los números es la notación científica. Y la notación científica, por lo general, colocamos el primer dígito diferente de 0, ¿no? En la posición de las unidades. Y a continuación, después de la coma decimal, colocamos el resto de los dígitos o de los números que tuviere esa expresión, ¿no? Con el exponente que nos indica la cantidad de posiciones que se va a recorrer la coma decimal hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, el primer número, ¿no es cierto?, de este de acá, en notación científica lo vamos a representar como 1,845 por 10A, y ahí contamos cuántas posiciones recorre la coma desde donde estamos colocando hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, cuando la coma recorre hacia la izquierda, es el signo negativo, ¿no? Y si recorre hacia la derecha, signo positivo. En este caso, como es un número menor a la unidad, entonces la coma se recorre hacia la izquierda. En este caso, 5 posiciones desde donde colocamos la coma decimal. Lo mismo el número que está en el medio, ¿cierto? Colocamos la coma, ¿no es cierto?, después del primer dígito diferente de 0, y de ahí contamos cuántas posiciones se recorrerá hacia la izquierda. En este caso, 4 posiciones, ¿no? Entonces va a ser menos elevado a la menos 4, ¿no? El exponente. Y lo mismo para el número que está en la parte inferior, ¿no? Que en este caso solamente se va a recorrer la coma 3 posiciones hacia la izquierda. Ok, entonces esta forma de notación es lo que se conoce como notación científica. En esta notación científica se eliminan todos estos ceros que están a la izquierda, ¿no es cierto? Todos estos ceros desaparecen. Por lo tanto, quiere decir que los ceros a la izquierda no se los consideran cifras significativas, ¿sí? Los podemos omitir y no pasa nada con el número, ¿no es cierto?, en la notación científica. Entonces ahí queda claro que cada uno de estos 3 números tiene 4 cifras significativas solamente. ¿Bien? Ok. Algo similar sucedería si yo coloco, por ejemplo, este número, ¿no? Vamos a colocar este número de acá. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas cifras significativas tiene ese número? Entonces vamos a tener la tentación de decir que son 4 cifras significativas, ¿no es cierto? Porque los ceros a la derecha tienen valores, ¿no? Ok, y si los llevamos a la forma
de la notación científica, ¿cómo quedaría este número? 1,5 por 10 a la 3, ¿no es cierto? Y los ceros, ¿qué pasó? Desaparecieron. Entonces quiere decir que tanto los ceros a la izquierda como a la derecha no se los consideran cifras significativas. ¿Ya? Entonces, vamos a convencionar de esa forma que los ceros a izquierda y los ceros a la derecha no son cifras significativas. Sin embargo, si yo tengo ceros, por ejemplo, a ver, vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a colocar 1, 0, 5. ¿Cuántas cifras significativas tiene este número? Lo llevo a su notación científica para asegurarme. ¿Cómo va? Lo voy a representar 1, 0, 5 por 10 a la 2, ¿no es cierto? ¿Cuántas cifras significativas tiene este número? 3 cifras significativas. ¿Bien? Quiere decir que los ceros, entonces, los ceros que están entre cifras significativas, también cuentan como cifras significativas, ¿no? Porque ese cero en esa posición nos está indicando que tiene 0 unidades, ¿cierto? Entonces los ceros entre cifras significativas sí tienen valor como cifra significativa, es decir, lo vamos a contar como una cifra significativa. ¿Se entendió bien eso entonces, no? Entonces solamente los ceros que están en los extremos, ¿no es cierto? Tanto a la izquierda como a la derecha, no cuentan como cifras significativas. Ok, jóvenes. Eso va a ser importante después cuando hagamos operaciones. Entonces, tenemos que tener bien claro cómo contar la cifra significativa. ¿Está bien? Ahora entremos a algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de exactitud. ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos esa medición es exacta? O el valor que hemos obtenido es exacto, ¿no es cierto? Entonces se refiere básicamente a la aproximación de un número o de una medida al valor verdadero que se supone representa, ¿cierto? Si, no sé, tenemos, qué sé yo, la longitud de un lápiz, ¿no es cierto? Lo medimos y el valor que estamos obteniendo es una aproximación al valor verdadero de la longitud de ese lápiz, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el valor verdadero? Bueno, es la mejor aproximación en este caso que podemos obtenernos de la medición de esa longitud. Entonces, mientras ahí vamos a ver después también un concepto diferente, pero asociado, que es el concepto de precisión, ¿no? Que es el que viene a continuación. ¿Qué es la precisión? Entonces, la precisión se refiere al número de cifras significativas que representa una cantidad. Es decir, a mayor cantidad de dígitos o de cifras significativas que utilicemos en una cantidad, significa que lo que estamos observando o midiendo tiene mayor precisión, ¿no? Lo podemos representar con mayor precisión. Por ejemplo, si yo utilizo una balanza para pesarme, ¿no es cierto? De esas que utilizamos para medir la evolución de nuestro peso. Entonces, esas balanzas tienen un cierto rango de error, es decir, tiene una tolerancia, que después vamos a ver también el concepto de tolerancia. Entonces, si yo miro, dice la precisión de esta balanza es de 100 gramos, por decir, no, 200 gramos, no sé. Quiere decir que cuando yo me pese, la oscilación del peso podrá variar, ¿no? Por decir 65,4, 65,5, ¿no es cierto? Tendrá esa oscilación para arriba o para abajo, ¿no? Esa es la precisión que tiene esa balanza.
Obviamente que si yo quiero pesar cosas que estén en ese rango de oscilación, ¿no es cierto?, entre 100 o 200 gramos, obviamente que esa balanza no va a ser la apropiada, ¿no? ¿No? Entonces habrán otras balanzas, por ejemplo, las que se utilizan, no sé, en la cocina, por ejemplo, que tienen una mayor precisión, ¿no? Para pesar cuando uno está elaborando algún pastel, algún queque, no sé, ¿no? Para pesar la cantidad de harina, la cantidad de no sé cuánto, de leche, etcétera. Entonces tienen mayor cantidad de, es más precisa, ¿no? Porque utiliza mayor cantidad de dígitos para poder detectar esos valores. Y así sucesivamente, habrán instrumentos de mayor precisión, ¿no? Si es que, por ejemplo, vamos a pesar artículos que son muy caros, artículos de oro, por ejemplo, ¿no? Entonces se necesitan balanzas de mayor precisión. Entonces, el concepto de precisión está relacionado, por un lado, por la cantidad de dígitos que podemos utilizar con confianza, ¿no? Es decir, las cifras significativas, y por otro lado también tenemos que tener un instrumento que sea confiable, es decir, que en las medidas repetitivas que haga ese instrumento se repitan, ¿no es cierto?, los valores de las mediciones. Si esas lecturas, ¿no?, están ajustadas uno con las otras, quiere decir que el instrumento es de precisión. Pero si cada lectura que yo haga obtengo valores muy diferentes, obviamente ese instrumento está con algún defecto, ¿no? Entonces no es preciso. Entonces ahí tenemos la diferencia entre estos dos conceptos, ¿no? El concepto de exactitud, que se refiere a la aproximación a un valor, y la precisión, que está desglosado en dos aspectos, ¿no? La cantidad de dígitos significativos que podemos utilizar para describir un determinado fenómeno, y además que el instrumento que mide ese fenómeno sea confiable, ¿no?, de valores confiables, ¿no?, que se puedan repetir. Ok. Estos dos conceptos están relacionados acá en este gráfico, ¿no? En este gráfico hemos colocado en abscisa el aumento de la exactitud y en ordenadas el aumento de la precisión. Entonces tenemos estos 4 círculos y cada uno está con unos puntitos rojos que representan aproximaciones, ¿no es cierto? Entonces, si los puntitos están separados, ¿no?, unos de otros, muy separados, significa que hay poca precisión. Si además esos puntos están alejados, ¿no?, como es el caso del círculo que está en la parte superior izquierda, ¿no es cierto? Este círculo de acá nos indica que hay poca precisión y también, digamos, hay poca exactitud, ¿no es cierto? Todos los puntitos están alejados del centro y separados unos respecto de los otros. En el otro círculo, el que está a su lado, en la parte superior derecha, ¿no?, todos los puntitos siguen separados unos respecto de los otros, pero están todos centralizados, ¿no?, respecto al centro del círculo. Eso significa que se aumentó la exactitud, ¿no es cierto? Están más próximos del valor central, pero al estar unos separados de los otros, significa que todavía no hay aumento en la precisión, ¿eh? En cambio, los círculos que están por debajo, especialmente este de acá, se observa claramente que los puntitos están agrupados, están muy cerca unos de los otros, ¿no es cierto? Entonces hubo un aumento en la precisión, pero están alejados respecto del centro, que representa el valor verdadero, digamos, en esta situación. Están alejados, ¿no es cierto? Entonces no hubo aumento respecto a la exactitud. Entonces el objetivo, en realidad, de los métodos numéricos es tener exactitud y precisión, ¿no? Que las aproximaciones que hagamos estén muy próximos del valor verdadero, es decir, del centro, ¿no? Y que además, ¿no?, si repetimos esas mediciones o esos cálculos, nos den valores que estén en el entorno y muy próximos unos de otros, ¿sí? Entonces, eso significará que tenemos precisión.
Entonces, el concepto de exactitud y precisión están resumidos entonces aquí en este gráfico. Ok, y ahora vamos a ver algunas definiciones de errores. La definición básica de error. ¿Qué es un error? El error simple, ¿no es cierto? Porque el error simple, el error absoluto también se lo conoce así, ¿no? Es la diferencia, es la simple diferencia en realidad de un valor verdadero y un valor aproximado. Entonces, si nosotros le restamos al valor verdadero el valor aproximado, obtenemos el error absoluto, el error verdadero. ¿Sí? La deficiencia de esta definición de error es que no está considerando el valor de la magnitud de lo que se está midiendo. Es decir, nos da simplemente la diferencia entre dos valores, pero no nos dice cuánto, cuánto es en relación a lo que estamos midiendo, ¿no es cierto? No pudiéramos no tenemos en realidad mucha información sobre la magnitud misma de ese error, si es mucho, si es poco, etc. ¿No es cierto? Si ese valor, por ejemplo, fuese, qué sé yo, ¿no? Un valor numérico pequeño, pudiéramos caer en la tentación de decir que ese error es pequeño. Pero como no sabemos en realidad qué es lo que se está midiendo, no es lo mismo medir, ¿no es cierto?, la longitud por decir, de la pantalla de su computadora, que medir la distancia de aquí a Cochabamba, digamos, ¿no? Entonces son distancias o longitudes tremendamente diferentes y los errores que pudiéramos cometer deberían estar referidos obviamente a lo que estamos midiendo. Y eso es lo que considera la siguiente definición de error, ¿no? Cuando ya hablamos de error relativo, ¿no? En este caso verdadero, porque lo estamos refiriendo a un valor verdadero, es cuando estamos normalizando el error, ¿no es cierto? El error verdadero, lo estamos dividiendo entre el valor verdadero, eso significa que lo estamos comparando, lo estamos normalizando al valor verdadero. Entonces, ahora sí, el error lo estamos refiriendo respecto de el valor verdadero, ¿no? Y aquí al multiplicarlo por el 100, simplemente lo estamos convirtiendo ese error en un valor porcentual. Entonces, el error relativo verdadero porcentual es el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero multiplicado por 100. ¿Sí? Ahora sí ya podemos emitir un juicio de valor si ese error es grande o pequeño respecto de lo que estamos midiendo, ¿no es cierto? Si hemos cometido 1 centímetro de error al medir la longitud de nuestras pantallas, obviamente va a ser un error relativamente grande, ¿no? Porque la pantalla es pequeña, ¿no? Bueno, dependiendo también de la pantalla que estén utilizando. Pero si lo comparamos esa dimensión con una longitud, con una distancia, por decir, de aquí a Cochabamba, obviamente que no hay punto de comparación, ¿no es cierto? Entonces, si yo cometí 1 centímetro de error en la distancia de aquí a Cochabamba, es un error insignificante, ¿no es cierto? Despreciable, totalmente despreciable. En cambio, al medir una pantalla no va a ser tan despreciable. Entonces, de ahí que esta definición de error nos da ya un orden de magnitud del error respecto de lo que se está midiendo. ¿Sí? Muy bien. Para comparar estos dos tipos de errores, vamos a resolver este pequeño ejemplo, ¿no? Suponemos que tenemos que medir la longitud de un puente y de un remache. El puente se lo midió in situ, digamos, en obra, ya construido, y midió 9.999 centímetros. Y el remache, 9 centímetros. Sabemos que el valor verdadero de ese puente es 10.000 centímetros y 10 centímetros para el remache. Digamos que ese valor verdadero lo pudiéramos haber obtenido del diseño original del puente, ¿no es cierto? El que hizo el diseño. Ok, entonces queremos saber los correspondientes errores absolutos y los errores relativos,
en esas dos mediciones, ¿no es cierto? En la medición del puente y en la medición del remache. Entonces, el error que se comete en el puente, el error absoluto, el error simple, ¿no es cierto? Es la diferencia entre el valor verdadero menos el valor aproximado. Entonces, el valor aproximado, que es el que hemos obtenido al medir ya el puente construido, es 9.999. Entonces, 10.000 menos 9.999, el error es 1 centímetro. ¿Sí? 1 centímetro de error. Entonces, ahí pudiéramos nosotros caer en la tentación de decir simplemente es pequeño, ¿no es cierto? Porque 1 centímetro es poquito. Pero todavía tenemos que compararlo con este otro error, por ejemplo, el error del remache, ¿no? El remache tiene 10 centímetros y al medirlo midió 9. Entonces también la diferencia es 1 centímetro. Si nosotros omitimos, ¿no es cierto?, que estamos midiendo un puente y un remache, pudiéramos caer, como les digo, en la tentación de decir que 1 centímetro es poco. Pero si ahora calculamos el error relativo, ¿no es cierto?, al dividir el error que hemos cometido en el puente, dividido entre el valor verdadero del puente, ¿no es cierto?, y al multiplicarlo por 100, nos da un error de 0,01% de error. Eso quiere decir que 1 centímetro en los 10.000 centímetros que debería medir el puente es realmente despreciable, ¿no es cierto? Es un error muy pequeñito. En cambio, en el caso del remache, ¿no?, que también se cometió 1 centímetro de error, ¿no es cierto?, ese error dividido entre la longitud del remache y multiplicado por 100, acá falta un cerito, nos da un error del 10%, ¿no es cierto? 10% del error. Eso ya no es despreciable, ¿no es cierto? Es un error significativo. Entonces acá nosotros pudiéramos decir, ese error es muy grande, ¿sí? Ya nos permite tomar alguna decisión, alguna medida respecto a ese valor. Ok, entonces ahí está la diferencia básicamente entre un error absoluto y un error relativo, ¿no? En este caso, ambos están referidos al valor verdadero que se supone se conoce, ¿no es cierto? En este caso, la longitud inicial del puente era 10.000 centímetros y la del remache 10 centímetros. Entonces, el valor verdadero es un valor conocido. Pero en las aplicaciones reales casi nunca se conoce, ¿no es cierto?, el valor verdadero, ¿no es cierto? Si yo quiero saber cuál es la distancia de aquí a la Luna, no hay forma de que alguien me diga el valor verdadero es tanto. Entonces, cualquier medición que yo haga después van a ser valores aproximados. Pero ¿cuál va a ser el error verdadero que he cometido? No sé, porque no existe realmente un valor verdadero, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, en algunos de los casos, obviamente, se puede tomar como valor verdadero la mejor estimación posible que se pueda hacer, ¿no es cierto? Eso dependerá de la tecnología en ese momento que tenemos para hacer esa medición, ¿no? A medida que vamos nosotros progresando, mejorando en la calidad de nuestras tecnologías, de nuestra ciencia, podemos ir mejorando esas aproximaciones, ¿no? Pero, como les digo, ya no será un valor verdadero desde el punto de vista, por ejemplo, matemático, ¿no es cierto? Que podemos resolver un problema y obtener una solución exacta. Aquí ya no. Aquí se tomaría como valor verdadero la mejor estimación posible. En el caso de los métodos numéricos, ¿no?, la mayoría de los métodos van a ser esquemas iterativos, ¿no?, para calcular resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Nos damos un valor inicial, ¿no?, para un determinado problema y a través de un algoritmo generamos un proceso repetitivo, ¿no?, un loop de calcular para ir mejorando la aproximación, ¿no? Con cada vuelta que nosotros demos, ¿no?, con cada iteración que se ejecute, se
busca mejorar la solución. Entonces, en cada iteración que yo genere, voy a obtener un nuevo valor. A ese valor lo voy a llamar, el último valor calculado va a ser el valor actual. Y el valor anterior, ¿no es cierto?, va a ser, digamos, la aproximación previa respecto del actual. Nos va a dar el error absoluto entre esas dos aproximaciones, ¿no? Entonces, el valor actual menos el valor anterior es el error. Y si yo además lo divido entre el valor actual, entre el último valor calculado, ¿no es cierto?, ya tengo también un error relativo. Y si lo multiplico por 100, se convierte en un error relativo porcentual. Como ese error está basado en valores aproximados, entonces aquí se le agrega como un subíndice A de aproximado, ¿no? Los errores anteriores tendrían un subíndice B referidos al valor verdadero. Entonces estos subíndices nos indican que este error está normalizado a un valor aproximado. Entonces el valor actual es un valor aproximado, es el último valor calculado en un proceso iterativo. Si continúo haciendo más iteraciones, ese valor se va a ir actualizando, ¿no es cierto? El último valor calculado será el valor actual y el anterior. Y respecto del anterior generamos entonces o calculamos ese error. Entonces, esta es una manera también de evaluar el error cuando no se cuenta con un valor verdadero para comparar, ¿sí?, que es en la mayoría de los casos. Como les decía, en los métodos numéricos es muy frecuente calcular solo los errores aproximados, ¿no?, porque la mayoría de estos métodos van a ser esquemas iterativos. Muy bien. La tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? En realidad, la tolerancia viene a ser esta formulita de acá, ¿no?, que fue desarrollada por un matemático norteamericano en los años 70, ¿no?, en los años 1970, por ahí. Lo que hizo este señor, ¿no?, fue su tesis, es relacionar justamente el número de cifras significativas que vamos a utilizar para calcular el error con el valor verdadero, con el valor exacto de la solución. Entonces, él encontró que existe una relación entre la cantidad de dígitos que podemos aproximar con exactitud con confianza, digamos, ¿no?, con seguridad que el resultado es correcto en esa cantidad de cifras significativas. Entonces, la tolerancia viene a representar, ¿no?, el error, el máximo error que queremos cometer, de manera que nuestra solución tenga el resultado correcto hasta la cantidad de cifras significativas que utilicemos en ese error. Entonces, esta fórmula es simplemente 0,5 por 10 a la 2 menos n, ¿no?, donde n entonces indica la cantidad de cifras significativas que queremos utilizar en el error, y que eso está relacionado con la cantidad de cifras de un resultado correcto que obtengamos, ¿sí? Entonces, cuando generemos un proceso iterativo, ¿no?, y calculemos el error aproximado en cada iteración que se haga, lo vamos a comparar con esa tolerancia para detener el proceso o no, ¿no?, si continúa o se detiene, ¿no? Si el error que obtuvimos es menor que esa tolerancia, entonces se detiene, ¿no? Si no, continúa ese proceso iterativo. Entonces, generalmente eso es lo que se conoce como la condición de paro, ¿no?, para detener el proceso. Entonces, esa tolerancia es, en general, se la solicita al que va a utilizar, digamos, un determinado software, ¿no? Si yo voy a calcular, por decir, las raíces de una ecuación no lineal, entonces el programa me va a preguntar con qué tolerancia quiere
obtener, digamos, en la aproximación. Entonces nosotros podemos decir que la tolerancia sea con 3 cifras significativas, o podemos dar ya el valor directo de la tolerancia, ¿no? En valor porcentual, 0,05% de error, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes que si yo utilizo, por decir acá, 2 cifras significativas, ¿no? Que n sea igual a 2, ¿cuál va a ser el valor de la tolerancia? La tolerancia entonces va a ser 0,5 por 10 a las 2 menos 2 cifras significativas. Va a ser entonces ¿cuánto? 0, ¿no? Es decir, que la tolerancia valdrá entonces 0,5%. Entonces el error que yo esté calculando, digamos, entre una iteración y otra, debe llegar a un valor menor a 0,5%. Si yo quiero mejorar esto, que n sea igual a 3 cifras significativas, entonces la tolerancia va a ser 0,5 por 10 a la 2 menos 3 menos 1. Es decir, que la tolerancia ahora será 0,05%, ¿no? A mayor cantidad entonces de cifras significativas, la tolerancia se va haciendo cada vez un valor más pequeño, ¿no? Y por lo tanto implicará seguramente mayor cantidad de iteraciones para poder alcanzar a esa tolerancia, ¿sí? Y eso me va a garantizar, como dice la definición de esta tolerancia, que por lo menos las 3 primeras cifras significativas corresponden al resultado correcto, ¿no es cierto?, del valor que se espera obtener. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no se hubiera entendido bien? Me pregunta. Si no, vamos a quedar por acá. No quiero todavía avanzar mucho.